NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta la renovación pastoral en la sinodalidad de la Iglesia, organizado por el Arzobispado de Arequipa. Voy a explicar lo que es la pastoral, en qué está fundamentada. Por si acaso van a ver bastantes filminas, pero yo voy a seguir la secuencia y la dejo atrás los textos porque va a ser como el fundamento de lo que yo voy a estar hablando. Ustedes me pueden seguir a mí, pueden seguir los textos. Algunos de ellos los voy a mencionar o voy a leer explícitamente porque para resaltar elementos principales. Perdón, una cosita. Este curso es muy importante porque, como ha puesto el padre Alberto muy bien ahí, acuérdense, estamos... Y ahí está. Estamos en el año de la oración y la renovación pastoral, ¿no? Oración para prepararnos para el jubileo, ¿se acuerdan, no? Y la renovación pastoral como parte de todo este proceso que ya hemos comenzado también desde el año pasado, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante y estará muy vinculado al curso del próximo mes, que ya les diré al final el tercer día de qué se trata. Es muy importante estar atentos porque estamos entrando en un proceso en el cual ustedes están llamados a participar activamente. Muy bien, adelante, padre Alberto. El material de fondo, queridos hermanos, siempre recordemos que para nosotros como católicos acercarnos siempre a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Tradición y al Magisterio que nos explica la verdad de la palabra de Dios, tanto escrita la Sagrada Escritura como también la Sagrada Tradición. Para esta parte de la exposición, como ustedes saben, es fundamental el Concilio Vaticano II y especialmente vamos a profundizar en dos documentos. El primero que habla sobre la identidad de la Iglesia, que en latín se llama Lumen Gentium, y el documento de la Apostolicam Acto Citatem, que habla sobre los laicos, su identidad y misión, que son la mayoría. Por otro lado, también estamos mencionando los textos que en el Magisterio de América Latina se han proyectado en las conferencias de Medellín, Puebla, Santo Domingo, y especialmente vamos a hablar de Aparecida, juntamente con el documento de la exhortación apostólica del Papa Francisco, como bien saben, dice Evangelii Nunciandi. ¿Ok? Gaudium, perdón. Mejor no veo, así no me equivoco, creo. Ya, okay. Entonces, teología pastoral. Es importante comprender que cuando hablamos de la teología pastoral no estamos hablando qué es lo que hay que hacer concretamente, sino los principios que están de fondo. Hermanos, principios que siempre tienen que estar de fondo. En una reflexión pastoral, cuando se proyecta el apostolado de la parroquia, el movimiento, en la diócesis, en la iglesia, siempre tienen que estar presentes. Y por lo tanto es importante conocerlos. La teología pastoral sería como el quehacer de la iglesia. ¿Ok? ¿Y cuál sería la identidad de la iglesia? ¿No? ¿Qué curso? Se llama eclesiología. Eclesiología significa tratado de la iglesia. Teología pastoral, el quehacer de la iglesia. Entonces, he puesto, disculpen, he querido agrandar, no sé por qué no me consentía pegar bien, pero si ustedes ven, todo esto que vemos aquí es la explicación que el Catecismo de la Iglesia Católica habla sobre la iglesia. Por favor, les pregunto, ¿quiénes han leído conscientemente esta parte? Levanten la mano. Monseñor, siempre, ya. Al fondo hay uno y por aquí, ya. ¿Se han dado cuenta? Por favor, leer, sí. Leer, por favor, esto nos va a ayudar a comprender la identidad de la iglesia. Solamente quiero mencionar, miren estas frases que vamos a profundizar dentro de un rato. La iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. ¿A quién está haciendo referencia?
a la Trinidad. La iglesia es la concreción de la Trinidad aquí, humildemente, que lleva su plenitud en el cielo. ¿Por qué la iglesia es una, santa, católica, apostólica? ¿Cuántas veces hay personas que nos preguntan sobre esto? Pero es importante, hermano, hermana, no solamente conocerlo, sino también acogerlo, internalizarlo, rezarlo. Porque la iglesia es la prolongación del Señor Jesús, es su cuerpo, la prolongación de Cristo en su cuerpo, como veremos. Muy bien, vamos a hablar ahora bastantes aspectos de citas bíblicas porque quisiera, por favor, que le pidamos al Señor por el don del Espíritu Santo que nos vea qué importante es la pastoral, qué importante es que nosotros nos reconozcamos como evangelizadores, discípulos y misioneros del Señor. Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a dar cuenta que muchos de los personajes, nuestros hermanos en la fe, eran pastores. Abel, el primer asesinado, pastor. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, ¿se acuerdan? Estaba Moisés, cuando estaba bien con las autoridades de Egipto, él no era pastor. Cuando huye, es pastor. El rey David, que es muy importante. Aquí está, hemos puesto el salmo que todos conocemos, que muy posiblemente lo rezamos y que expresa una acogida espiritual muy profunda, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Y miren, y sigue, y sale en nuestros labios porque lo rezamos. Hemos resaltado algunas palabras donde dice, ¿no? Me guía. No solamente dice guía, Él me guía. Hay una aproximación existencial en el rey David que experimenta que el Señor verdaderamente está con él, que Él quiere estar unido a Él. Y yo no sé si ustedes saben, hermanos, los pecados gravísimos que cometió el rey David. Adulterio, asesinato, mentira. Perdón, explica que el autor de este salmo es David, que tal vez no todos lo sepan. Perdón. El autor de muchos de los salmos es David. Así es, son varios. Gracias, monseñor. Entonces, recordemos algunos otros profetas. Por ejemplo, Amós era pastor. Y es interesante ahora cómo vamos a profundizar en unos otros aspectos en el Antiguo Testamento. Dice así: hay algunas profecías que resaltan la relación del pastor que morirá como una oveja. Isaías 53, si no me equivoco, tercer cántico, el siervo sufriente. Me sentí oprimido, humillado y no abrí la boca, como trajeron un cordero al degüello, y como vio que delante de ellos el lomo estaba en silencio, tampoco abrió la boca. Miramos al Señor Jesús y es una profecía que normalmente la leemos el Viernes Santo. Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahvé de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeñitos. Recordemos, hermanos, el capítulo 34 tan bonito de Ezequiel, que ahorita en un ratito en la siguiente filmina van a salir algunas citas. Yo les pido también que mañana en su lectura bíblica, por favor lean ese pasaje completo, en espíritu oración, pidiendo para que el Señor suscite santos pastores, sacerdotes, vocaciones. Recordemos, hermanos, que el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento, es decir, que es una preparación en la historia de la salvación que alcanza su plenitud en Cristo. Es el Mesías esperado de todos los tiempos, quien será también verdadero Dios, quien nos salvará de la raíz de todos los males que es el pecado. Este título de pastor
solo lo recibe el futuro Mesías de la casa de David. Él ejercerá el oficio de pastor y apacentará a su pueblo como único pastor. Está muy chiquito, ¿no? Disculpen, ¿ya? Pero como ustedes lo van a leer, confíen ustedes, ¿no? Disculpen, ¿verdad que sí se me pasó? Ya, ok. Nuevo Testamento. Ahora vamos a profundizar en el Nuevo Testamento. ¿En qué versículo comienzas? Comencé con el 14. Versículo 14. Acá un ratito la tecnología ayudándonos. Gracias. No. Ya está. Empieza antes. ¿No? La palabra de... Bueno, empiezo en el primero. Ya empieza. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida. No habéis tornado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que la habéis dominado con violencia y dureza. Y ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo, andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Conmovedor, ¿no? Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Por mi vida, oráculo del Señor, Yahvé, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor, aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré a mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en buenos pastos y su majada estará en los montes del excelso Israel. Allí reposarán en buena majada y pasarán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo les llevaré a reposar, oráculo del Señor Yahvé. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré, los pastorearé con justicia. Muy bien. Estupendo. Bello, ¿no? Eso. Mañana lo leen, ha dicho el padre Alberto, luego va a tomar examen en la noche. Así es. Muy bien. Una cosita, por si acaso en el Antiguo Testamento el término pastor no estaba aplicado, digamos, a los sacerdotes, como hoy día llamamos pastores, a los obispos, a los presbíteros. En general, aquellos que estaban puestos por Dios para guiar y servir a su pueblo, también los reyes, ¿no? Etcétera. Entonces, las autoridades religiosas, ¿no? En general, ¿no? Muy bien. Gracias, monseñor. Y ahora sí, en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el Nuevo Testamento está la plenitud, porque todo apunta a Jesucristo, en quien se cumplen las profecías. Entonces, ahora vamos a ver. Jesús es el prometido de la descendencia de David.
el rey pastor. Es el que nace en Belén en medio de las ovejas, del cual se convertirá en pastor que dará su vida por las ovejas. A quienes les anuncia la venida del pastor universal, ¿a quiénes son? A los pastorcitos, que están velando por sus ovejas en un pueblo cercano a Belén. El pueblo existe, se llama Ben Saúr o Sahur. Los pastores, paradójicamente, en ese tiempo no tenían una buena fama, porque a veces mezclaban, a veces llevaban los pastos para que coman de lo que no era, ¿no? A veces escondían las ovejitas, no digo todos, entonces no tenía tan buena fama, ¿no? El testimonio de ellos normalmente no valía, como el testimonio de las mujeres. Es parecido a la resurrección. Dios escoge a las mujeres que a los criterios de los hombres de ese tiempo no valía su testimonio. Y ahora Dios escoge a los pastores, que entre comillas tampoco no valía su testimonio. Dios escoge aparentemente lo que no vale. Entre los pastores, entre los apóstoles, si hemos leído, nos vamos a dar cuenta que no había ningún pastor. Jesús mismo es carpintero. Y es interesante, ¿no? Porque Jesús va a ir manifestando aquel que es la plenitud de ese buen pastor que había prometido en el pasaje que hemos leído, capítulo 34 de Ezequiel. Y también hará pastores como participación de él, primero a sus apóstoles, como vamos a ver. Esto es interesante porque Jesucristo será el pastor que en él se cumplen todas las profecías. Citas bíblicas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. El capítulo 15, tan hermoso, las parábolas de la misericordia, ¿no? He encontrado la oveja que se me había ¿Capítulo 15 de qué? ¿Perdón, señor? ¿Capítulo 15 de qué? En Lucas. Allá. San Lucas. Yo pedí. ¿Dije otra cosa? No, dijiste capítulo 15 nada más. Perdóneme. San Lucas, ¿no? La parábola de la misericordia, ¿no? Primero la oveja perdida, la dracma perdida y después el pasaje del hijo pródigo. En la cruz se cumple que Él es el pastor que dará la vida por todas las ovejas, que no gritará, que no insultará. A Pedro, que era pescador, lo confirma en su vocación de ser pastor, partícipe de Él. ¿Se acuerdan? Juan 21, después de la resurrección. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Jesús es el pastor y guardián de nuestras almas. Primera de Pedro 2:22. Jesús es el mayoral de los pastores, lo dirá también San Pedro. Jesús está sobre los obispos y presbíteros, que somos los sacerdotes, para que apacienten el rebaño de Dios. Une la imagen del cordero y del pastor en el libro del Apocalipsis. Porque el cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y finalmente, otra imagen, Jesús y el juicio final, que en la tarde de la vida y de la historia reunirá el rebaño y separará como el pastor separa las ovejas de las cabras. Quería compartir una experiencia que a veces que de repente nos puede ayudar. Yo de chico tenía experiencia de chacra por mi familia, mi abuelo, y cuando era la pisa del vino, se sacrificaban corderos, ¿no? Se mataban los chanchos. Y cuando se mata un chancho, grita, muerde, se hace los números que ustedes sepan, o sea, se hace todo. Pero cuando mataban un cordero, no se mueve, no grita. Y yo me acuerdo que de chico le decía, defiéndete, haz algo. No hacía nada. Bueno, pues Jesús es ese cordero, el que nace en medio de las ovejas, que se sacrifica por las ovejas como una oveja, pero es el pastor, nuestro Salvador. Entonces,
Queridos hermanos, ¿cuánto nos ha amado Dios en su Hijo Jesucristo? Que da la vida por nosotros. También nos pide la vida por los demás. En los Hechos de los Apóstoles y en las cartas pastorales, hasta el mismo nombre, ¿no? Pastoral, ya nos habla de la importancia también de esa referencia del pastor. En esto se explicita el sacramento del orden, que es justamente la continuación de la cabeza de Cristo en aquellos que Él ha escogido para que sean sus pastores legítimos, sus obispos y presbíteros, colaboradores y ayudantes también los diáconos. En resumen de esta primera parte, Jesús es el único y pleno pastor. Él es el que da la vida por sus ovejas, el que muere y resucita. Él es el que las reúne y las hace pasar por Él para ser su rebaño. Recuerden el capítulo 10 de San Juan, los versículos del 7 al 10. Yo soy la puerta, ¿no? El que pasa por otro lado es un salteador. El rebaño de Jesús es la iglesia. Cuando Jesús habla de la parábola, recordemos, del hijo pródigo, y hacen el sacrificio del animal cebado, ¿dónde se realiza? Regresa a la casa. ¿Cuál es la casa? La iglesia. Jesús es el buen pastor. Dejará pastores que guíen su iglesia y tengan la autoridad y poder delegado por Él mismo. Que esto se da a través del sacramento de los apóstoles. Recordemos, hermanos, esta cadena interrumpida. San Pedro, primer papa. La sucesión de los papas desde San Pedro. Los apóstoles, sus sucesores, los obispos. Nosotros los presbíteros participamos del segundo grado del sacerdocio ministerial colaborando con el obispo. Así también los diáconos en el servicio como Jesucristo. Todo eso, queridos hermanos, lo ha hecho Dios. No lo ha creado la iglesia. Es Dios. Muy bien. Estas citas bíblicas, por favor, se las pido que nos las aprendamos de memoria. ¿Por qué? Porque estas citas bíblicas son las palabras finales de Jesús. Podríamos decir como su testamento final antes de ascender a los cielos, que fundamenta la misión apostólica de la iglesia. Y tú eres iglesia porque eres bautizado, por lo tanto, tú y yo. Nos dice, pues, y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De quién estamos hablando? La Trinidad. Y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y miren esta afirmación incondicional de Jesús. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Y la otra cita bíblica, Marcos capítulo 16 y versículo 20. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Miren, queridos hermanos, eso va para nosotros. No nos dice ir al del costado, no quedarte en tu familia, con tu papá, tu mamá, tus hijos, tu casa, ¿no? Ni siquiera tu cuadra. Le hablamos a nuestras familias, le predicamos al Señor, salimos al encuentro en la universidad, en el colegio, en el trabajo. No tengamos miedo. Dios confía en nosotros. Esta misión es para ti, no es para los otros. No, hermano, hermana, es para ti. Muy bien. Otras citas, miren, acá hay un punto importante. No se puede ser misionero del Señor si antes no se es discípulo. Y eso es algo que va a resaltar mucho Aparecida y el Papa Francisco. Quiero leer estos textos bíblicos de qué importante es primero estar con el Señor para anunciar al Señor. Recuerden, nadie da lo que no tiene. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él,
instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Se dan cuenta la dinámica? Estar con él para anunciarlo a él. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración. La noche. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 entre ellos, a los que llamó también apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstoles? Enviados. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Otros momentos donde Jesús está con María, Marta y Lázaro. Cuando están escuchando, ¿se acuerdan la discusión? ¿No quieres que ella me ayude? ¿Qué cosa le dice Jesús? Marta, Marta, andas metida en tantas cosas. Una sola es la esencial, que a María no se le quitará: estar con Jesús. Y como bien sabemos, después en la muerte, resurrección que hace el Señor Jesús con Lázaro, San Lázaro, también hay un momento de diálogo. ¿Por qué? Porque ya conocen al Señor, ya lo han entendido un poquito más. Están hablando de la resurrección. Finalmente, primero se está con Jesús, discípulo, y para luego llevar a Jesús misionero. Entonces, hermano, hermana, la oración, el estudio, es fundamental. Nuestros grupos tienen de formación en la fe en la mente, en la oración, en la fe del corazón, ¿no? Y plasmarlo en la acción. Se quedó sin batería, Juancito, rescátame. Muy bien. Primero se está con Jesús para luego llevar a Jesús. Siempre discípulo para ser misionero. Ahora sí les pido, por favor, que voy a ir leyendo. Es un muy bonito del Papa Francisco, que habla sobre ser discípulos misioneros. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían proclamando gozosos: hemos encontrado al Mesías. La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿A qué esperamos nosotros? El Señor espera tu respuesta. Miren, este texto es de Aparecida, unos 6 años antes de la exhortación que escribió el Papa. Miren cómo es la misma idea, muy bonita. Como discípulos suyos sabemos que sus palabras de Jesucristo son espíritu y vida. Con la alegría de la fe somos misioneros para proclamar la alegría del Evangelio de Jesucristo y en él la buena nueva de la dignidad humana, de la vida, de la familia, del trabajo, de la ciencia y de la solidaridad en la creación. Discípulos misioneros. Muy bien. Finalmente, de esta parte, miren cómo empieza el Papa en la Evangelii Gaudium, número 1, es la introducción, es el primer número. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, quienes se dejan salvar por Él. Se dejan. Son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. La próxima semana lean este documento.
jalao con 00 el que no lo hace. ¿No? Miren, nuevamente, que es un impulso, la alegría, ¿no? La otra vez daba en una charla un ejemplo y lo repito porque seguramente algunos de ustedes estaban acá, en esa charla. Cuando llega la hija del colegio con su carita así media extraña, la mamá dice, está templada, ¿no? Se da cuenta, pucha, llegó tarde, después llega 10 minutos más tarde, la mamá que es mosca, aquí hay alguien. Le pregunta a su amiga, no sé señora, no. Claro, le está haciendo de alcahuete, ¿no? Pero se nota cuando la persona se ha enamorado en los ojos, la mirada, cuando habla, cómo se expresa. Eso es lo que el Señor Jesús nos está invitando a nosotros, a dejarnos enamorar por Él. Y que seamos justamente testigos de ese amor, del encuentro con Él. Y lo que vamos a hablar, así sea poquito, hermano, hermana, así sea entre comillas muy sencillo, el Espíritu Santo a través tuyo va a hablar. Porque lo que se ve en los ojos, en la palabra, en tu encuentro con Jesús, lo vas a irradiar. Muy bien. Vamos ahora a profundizar en este punto de la iglesia con algunas imágenes, como mencioné al inicio. Una es la imagen de pueblo de Dios. La otra imagen es cuerpo de Cristo. Como la iglesia es un misterio, se utilizan muchas imágenes para expresar la realidad que es este misterio que es la iglesia, nuestra iglesia. ¿Ok? Entonces, la imagen de pueblo de Dios, lo que va a resaltar es lo siguiente. Primero, que hay un Dios que dice que es su pueblo y que nos unifica a nosotros. Perdón, Alberto, perdón un segundito. Por si acaso, en la teología, el término misterio significa algo que excede nuestra razón, que no lo podemos conocer solamente con la razón, con definiciones. Por eso se tiene que recurrir a figuras, a ejemplos, por analogía, ¿no? ¿Para Alberto? ¿Sí? Muchas gracias. Sí, monseñor. Así es. Entonces, en la imagen de pueblo de Dios que expresa este misterio, recordemos que hace referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Es su pueblo, el que defiende a su pueblo, el que saca a su pueblo de la esclavitud, el que saca a su pueblo y le da de comer en el desierto, le da de tomar líquido, agua en el desierto, que le abre el mar rojo para que pasen. Entonces, primero, Dios está presente. Y segundo, en la palabra pueblo estamos resaltando que todos somos iguales. Entonces, pensemos un ratito, ¿qué es lo que nos unifica? ¿Cuál es el sacramento más importante en orden a nuestra salvación? El primero es el bautismo. Muy bien, entonces, es el bautismo por el cual conformamos parte de la iglesia. Y este triple munus significa capacidad, facultad, que Cristo también tuvo. O sea, el bautismo nos hace partícipes también del triple munus de Cristo, cada uno de acuerdo a su vocación, como veremos en un ratito. El primer munus del Señor Jesús, y que también se nos da a nosotros, es el profético, sacerdotal y real. El Catecismo de la Iglesia Católica también utiliza otras frases sinónimas. Dice apóstoles del Evangelio, sacerdotes de la Nueva Alianza y el servicio. Pero lo clásico es profeta, sacerdote, rey. Y el otro punto muy importante, tocamos aquí, y nos dice, en este pueblo de Dios que es la iglesia, al recibir el bautismo nos convertimos en un fiel cristiano. Muy bien, pero tenemos tres grandes vocaciones dentro de la iglesia en este fiel cristiano. Todos somos. Uno son los laicos, que vamos a explicitar su vocación. Dos, la jerarquía. Y tres, que como vamos a explicar la vida consagrada, que es un ámbito intermedio, como lo voy a explicar en un ratito, pero es ante todos los laicos,
y la jerarquía. Y por último, por este don del bautismo, decimos, cada vocación, jerarquía, laicos, vida consagrada, estamos llamados a la santidad y a vivir todos los medios de acuerdo a nuestra vocación particular. La imagen de cuerpo del pueblo de Dios nos resalta Dios que camina con nosotros, el punto del bautismo que nos unifica, 3, que se nos participa este triple munus, sacerdotal, profético, real, ¿no? Y las distinciones de vocaciones en la iglesia. La segunda imagen, cuerpo de Cristo, es muy importante y también sale en varios pasajes, sobre todo del apóstol San Pablo. En 1 Corintios 12, por ejemplo, hoy día en la segunda lectura del oficio que toca justamente sobre la santa que hemos mencionado, que ha mencionado Monseñor Javier, Santa Teresita el Niño Jesús, ella hace esa reflexión en la iglesia que es el cuerpo de Cristo, ¿cuál es mi lugar? Entonces, pensemos un ratito en el cuerpo humano. Cabeza, cuerpo. Dentro del cuerpo tenemos los miembros. Muy bien. No puede funcionar el cuerpo si no está unido a la cabeza. No vive ese ser humano si la cabeza está separado del cuerpo. Entonces pensemos un ratito. Un cuerpo humano. El Cristo total es cabeza y cuerpo. Muy bien. En referencia a la iglesia entonces, el cuerpo es la iglesia de la que esa cabeza es Cristo, ¿no? Que es el que lleva todo. La iglesia es, por lo tanto, cabeza, ¿no? El Cristo total es cabeza y cuerpo. Y por lo tanto, no puede separarse a Cristo de la iglesia. En las catequesis que dio San Juan Pablo II sobre la iglesia, dice una frase muy bonita, dice, Cristo sí, iglesia sí. Cristo no solamente funda la iglesia 16 del 13 al 20, sino que es la cabeza. Y por el sacramento del orden, el Papa, el obispo, especialmente aquellos que actúan como Cristo cabeza de su iglesia. Por lo tanto, nosotros ¿qué somos? Su cuerpo, los miembros, que también somos importantes. No somos de segundo orden, nunca, hermano. En la iglesia no hay segundo orden. Por eso hemos dicho que el bautismo nos unifica. Entonces es muy bonito pensar, ¿no?, cómo las imágenes se entrelazan. Pensemos, madero vertical, pueblo de Dios. Madero horizontal, horizontal, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, madero vertical. Muy bien. ¿La iglesia es jerárquica? Sí. ¿Por qué? Porque Jesucristo la instituyó jerárquica. Recuerden los pasajes bíblicos, Juan 17, no sois vosotros los que me habéis llamado, soy yo quien los he llamado, ¿no? Lucas, Mateo, cuando vienen los apóstoles, es él el que los llama, no lo llaman a él, ¿no? Mateo, sígueme, os haré pescadores de hombres. Jesús es el que llama. Por lo tanto, es de constitución divina que la iglesia sea jerárquica. Evidentemente se escucha todo lo que quieran, hermanos. La mañana cuando hablemos de la sinodalidad lo vamos a profundizar más. Pero recordemos que ese misterio es actualización misteriosa, digamos, de Jesucristo que quiere caminar con nosotros. ¿No? Dice, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Colosenses 1:18. Este número del Catecismo de la Iglesia Católica, citando a San Agustín, dice, Cristo y la iglesia son, por tanto, el Cristo total. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. San Agustín. Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser.
no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos. Hemos sido hechos Cristo, en efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. El hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es pues la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Hermoso, ¿no? Si Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, todos los que actúan in persona Christi Capitis, sacramento del orden, serán los que tengan el servicio de velar por todo el pueblo de Dios, por su salvación y santificación. La jerarquía se da por el sacramento del orden, que tiene 3 grados, recordemos. No son 3 sacramentos, 3 grados. Episcopado, ¿no?, presbiterado y diaconado. Los laicos, ¿quiénes son? ¿Quién eres? No solamente los bautizados, porque esos son todos los fieles cristianos, ¿no? Vamos a ver acá. He puesto el Catecismo de la Iglesia Católica número 987, que explica en 2 formas. La primera, 897. Bien, monseñora. Ya. Atento. Demasiado, monseñora. Por laicos, se está acabando. Por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia. Es decir, está haciendo una distinción. ¿Quiénes no son? Ahora va a definir quiénes sí son. ¿Quién eres? Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo. Punto 1, por el bautismo, que forman parte del pueblo. Segundo, que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, el triple munus. Y tercero, ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Miren, según su condición, la misión de todo el pueblo. Ahora vamos a ver a qué se está refiriendo. ¿Cuál es tu lugar especialmente en la iglesia? Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios y ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Es decir, como va a salir en la siguiente, estar en el mundo sin ser del mundo, en tu trabajo, en el hogar, en el centro donde estás. Ese es tu lugar. Tu lugar es estar en el mundo. A algunos le llamará estar en la política, en la economía, en el empresariado, en la educación. Es allí donde Cristo nos invita a hacer presente el Evangelio. Los fieles laicos están en la línea más avanzada de la iglesia, de la vida de la iglesia. Por ellos la iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia, escuchen hermanos, tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la iglesia, sino de ser la iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, etc. Somos iglesia. Ahora, en nuestro servicio apostólico, miren, número 900, como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y la confirmación. Ese es el fundamento de nuestro apostolado. No es el sacerdote, religiosa, no. Todos hermanos por el bautismo y especialmente por el don de ese compromiso ante el Señor Jesús, por el sacramento de la confirmación, de ser sus apóstoles, sus testigos, y como dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, incluso, ¿no?, con el martirio, el testimonio de nuestra fe,
Muy bonito es esa parte. Y por eso tienen la obligación de ver y gozan del derecho individual o agrupados en asociaciones de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. Queridos hermanos, somos iglesia, lo hemos escuchado, somos discípulos y misioneros, somos, por lo tanto, a vivir de acuerdo a lo que somos. Voy a ayudarle al Padre. Le ayudas. Pero es nuestro deber de amor, nuestro compromiso de amor, que también Él confía en nosotros. Dios el Señor. Ahora, la vida consagrada, ser y misión. Es el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos. Aunque no pertenezcan a la estructura de la iglesia, pertenece sin embargo sin discusión a su vida y a su... Quiero, para no alargar, ver esta... A ver, los consagrados, especialmente los religiosos, están llamados su propia persona como consagrados, con los votos de obediencia, pobreza, celibato, ¿no? Castidad, configurarse con el Señor Jesús. Es muy bonito, el Código de Derecho Canónico más o menos lo dice así, lo parafraseo, dice: la pobreza porque su riqueza es Cristo. En la obediencia porque busca configurarse con Jesús hasta el sacrificio. Y la castidad para tener un solo amor con Jesús. Fuerte, ¿no? Después dice, normalmente viven en vida comunitaria y de acuerdo al carisma expresado en sus constituciones, estatutos. Y en la parte final dice, ¿cuál es su misión? Queridos consagradas que están aquí, religiosas, religiosos, dice, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más cerca de Cristo, entregarse a Dios amado por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad, es decir, la santidad, en el servicio del reino. Significar y anunciar en la iglesia la gloria del mundo futuro. Es decir, un religioso, hombre o mujer, está llamado a ser signo escatológico del reino. Es decir, uno tiene que ver a la persona como un mayor reflejo de Dios aquí. Su vida ya es apostolado. Por eso cuando leemos el Código de Derecho Canónico, el cuidado que tiene la Iglesia cuando habla de la importancia de la oración, la vida espiritual, el carisma, ¿no? El hábito. Es un cariño especial, no sé cómo expresarlo, ¿no? Queridas hermanas religiosas, signo escatológico del reino. Es un desafío, pero con la gracia de Dios evidentemente siempre va a estar de nuestra parte. Quería resaltarlo. En el catecismo expresa un árbol, un gran árbol con múltiples ramas y dice expresiones de esa vida consagrada. La vida eremítica, las vírgenes y las viudas consagradas, como estamos aquí en esta preparación, en la preparación con Monseñor Javier en la arquidiócesis, la vida religiosa, los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica, ¿no? Y leo aquí,
Los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración, pero ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera según el modo propio de su instituto, es decir, según su carisma. Y ya estamos por acabar. Las tareas o funciones salvíficas en la misión. Nosotros. Voy a mencionar en estas palabras, es en griego, pero lo expresa muy claramente, se entiende, esta función profética, la función sacerdotal y la función regia. En la primera, la función profética, consiste en el querigma y la martiría. ¿Qué es el querigma? La predicación directa, anunciosa, gozosa de Cristo muerto y resucitado. Queridos hermanos, dice predicación, es salir al encuentro. ¿Se acuerdan cuando decíamos hace unos tiempos esto que me pareció de verdad muy lindo? Las misiones, ¿no?, que íbamos a las casas, a los parques, a los moles, eso. Y lo demás, mandarnos. O sea, los apóstoles se jugaron la vida por nosotros. Y hay una cadena ininterrumpida de personas que han dicho sí al Señor Jesús para que tú y yo recibamos esa fe. Tú también eres parte de esa cadena hermosa y que Dios nos hace partícipe de ella. Uno, la predicación, también la catequesis y en la martiría, que significa el testimonio de nuestra vida de fe, cómo vivimos, cómo actuamos, cuando rezamos. Segundo, la función sacerdotal, liturgia, la vivencia de los sacramentos, en particular los principales canales de gracia, como sabemos, en particular la Eucaristía, el sacramento de la confesión, los sacramentales, nuestras oraciones, ¿no?, el ofrecimiento de las bendiciones en nuestro hogar, en nuestro trabajo, nuestros esfuerzos en gracia con sufrimientos, enfermedades, pero no solamente a nivel personal, como vamos a ver. Y la diaconía, que significa el servicio, la realeza, y en particular, como tantas veces aquí Monseñor nos lo resalta y el Papa Francisco, especialmente el trabajo con los más pobres, que es presencia real del Señor Jesús. Recordemos la cita bíblica de Mateo 25, 31-46, que habla de ese juicio final, ¿no? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel? ¿Cuándo? Con uno de esos. Muy bien, queridos hermanos, he hecho un pequeño cuadrito como que sintetiza lo que hemos estado hablando. En este lado, los tres aspectos centrales, cuadro resumen en cada fiel cristiano y en cada comunidad de manera, disculpen, no sé, el anuncio de la palabra, los laicos, la vida consagrada, la jerarquía, en la iglesia universal, la iglesia particular, así como también en toda parroquia, movimiento, etc. Analicemos cómo nuestras comunidades estamos viviendo ese anuncio de la palabra o en qué nos estamos quedando, en nuestro solo grupo, en nuestra sola reflexión. No. Acuérdense que el agua estancada siempre se pudre. Siempre. Segundo, la liturgia, los sacramentos. Yo, ¿cómo estoy recibiendo ese don? ¿No? En la jerarquía, dándolo y recibiéndolo. Discípulos y misioneros, en la vida consagrada, en la iglesia universal, en mi parroquia, movimiento, en mi decanato. ¿Es central? Pero recuerden, hermanos, que hay un orden. Primero es la palabra, la predicación. La fe llega por la predicación, dice San Pablo. Nosotros, no solamente el presbítero, no, nosotros, todos nosotros. Y tercer aspecto, el servicio, regir. Hemos tenido, no sé, por lo menos 2 años, ¿no?, dedicados a ver
la caridad. ¿Y cuánto nos cuesta la organización de la caridad cuando tenemos tantos hermanos pobres, abandonados, personas que han dejado sus familias, sus casas, sus países? ¿No será? Yo mismo me lo pregunto, ¿no? Yo mismo me cuestiono, ¿no? Nos estamos cerrando a ver al que lo necesita porque es el Señor Jesús. Me está tocando la puerta el Señor Jesús. Y yo no estoy mirando. Mi parroquia, yo como parte de un movimiento también, mi movimiento. ¿Por qué nos cuesta tanto? Esto es importante. No es acusarnos, no es solamente golpearnos el pecho. El verdadero arrepentimiento lleva al arrepentimiento que lleva a la acción. Finalmente, termino yo. En este documento de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, he copiado unas partes de esta oración, que es una invitación al anuncio gozoso, a la alegría de Cristo y de anunciarlo a los demás. Lo rezo, en silencio me pueden acompañar. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Estrella de la evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Gracias. Muy bien, agradecemos al Padre Alberto por esta presentación que nos va introduciendo en nuestro curso. Tenemos unos minutos todavía por si alguno desea hacer alguna pregunta, tener alguna intervención. Padre Alberto. Gracias, Monseñor. Gracias a ustedes por su paciencia. Por favor, se escucha. Micrófonos. Los seminaristas atentos con los micrófonos. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, algo que no le ha quedado claro, o alguna intervención, alguna precisión, compartir alguna experiencia? No me han escuchado, Monseñor, creo. Sí. Los has dejado impactados. Nada. ¿Todo claro? Muy bien. A ver, ¿qué cosa ha quedado claro? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Ah? ¿Quién tiene el micrófono? A ver, ¿quién me cuenta que le ha quedado claro? Levanten la mano. ¿Ah? Buenas. Una pregunta, bueno. ¿Dónde? Que no Aquí, veo. acá. Allá, muy bien. La visión Este hermano de la siempre misión. interviene. Siempre interviene el hermano, nos hace amena los cursos. Sí. Adelante. O sea, la misión sobre la exposición que nos ha dado es individualista en el sentido de que hace referencia a la persona humana. Nos gustaría saber cuál es la visión sobre la misión, la pastoral, en cuanto al matrimonio en sí. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. No he desarrollado cada aspecto porque, disculpe, va a parecer un poco cuadriculado, pero lo que me toca a mí explicar es lo que se conoce como teología pastoral general, y la teología pastoral particular es el desarrollo de los diferentes aspectos que hemos visto, ¿no? La jerarquía en cómo los obispos, los presbíteros, así también los diáconos. Por otro lado, los matrimonios en los diferentes contextos, así también, ¿no?, la vida consagrada. Por eso no he detallado nada,
sino porque he querido avanzar, porque si no, no hubiese terminado. Pero en todo caso, sí es importante, porque los matrimonios son fieles laicos que están llamados a vivir ese triple munus sacerdotal, profético, real, ¿no?, en la santificación y el apostolado como esposos, primero entre ellos, segundo con el don de los hijos que Dios les ha confiado, y tercero en los ámbitos de trabajo en los que ellos están, ¿no? Disculpen la síntesis, eso es lo que le puedo decir. Una cosita muy importante, esto que ha dicho el padre Alberto, ¿no?, que es lo que enseña el magisterio de la Iglesia, y el Código de Derecho Canónico lo resume así, dice: los esposos participan en la misión de la Iglesia en primer lugar, transmitiendo la fe a sus hijos. Es la primera misión de los esposos, ¿no? Y en esto hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? ¿No? Tenerlo presente aquellos de ustedes que ya están casados, los que más adelante, los que tienen la vocación al matrimonio y se casarán más adelante, pero también nosotros los pastores y de manera especial los párrocos. ¿Por qué? Porque se ve en no pocas ocasiones, ¿no?, que los esposos viven ellos la fe en la intimidad conyugal, ¿no?, participan en la parroquia, están en algún grupo parroquial, en algún movimiento, pueden ser catequistas, etcétera, etcétera, pero descuidan el primer aspecto de su participación en la misión de la Iglesia, que es transmitir la fe a sus hijos. Sería muy interesante que nos preguntemos, aquí los que están casados, ¿no?, ¿dónde están mis hijos? Yo puedo estar metido en la iglesia, ser responsable de mi grupo, etcétera, etcétera, y mis hijos, y lo mismo los párrocos, ¿no? O sea, los párrocos que algunas veces, por contar con la ayuda de los laicos, ¿no?, digamos así, no se preocupan de recordarles a ellos y ayudarles a ellos, a los esposos, a que realicen el primer aspecto de su misión, que es transmitir la fe a sus hijos, traerlos a la iglesia, ¿no es cierto? Una vez los párrocos, basta con que me ayude, ¿no?, o que la señora hace esta, venga, no sé qué. Cuando yo era muchacho en mi parroquia, tenía un párroco que era estupendo, un sacerdote religioso agustino, ¿no? Y cuando veía a las señoras que iban solas, siempre decía esto: ¿y tu marido? ¿Tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? ¿Qué haces aquí? ¿No? Y entonces había un grupo de señoras que estaban siempre metidas en la parroquia, ¿no? Y entonces se pasaban ahí la mañana, ¿no?, y no sé qué, y ya era las 11:30, 12, salía el despacho parroquial. Ya, fuera, a la casa, vayan a la casa, vayan a la casa, a preparar la comida a los maridos. ¿Qué hacen aquí alienándose, planchando los manteles? Vayan a la casa, vayan a esperar a sus esposos que vienen a comer, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Primera misión es la participación de los esposos en la misión de la iglesia. La primera es transmitir la fe a los hijos, ¿no? Y muchas veces los chicos, cuando llegan a la adolescencia, entran en crisis, ¿no? Porque están en esta etapa, es la etapa de que quieren ellos afirmar su personalidad. Esto cualquier psicólogo nos lo puede explicar, y cualquier papá y mamá que tenga unos cuantos hijos ya tiene suficiente experiencia, ¿no? Entonces, esta edad de la adolescencia, que ellos quieren afirmar la personalidad, su propia personalidad, ya quieren destacarse, ¿no?, de papá y mamá. Entonces, muchas veces, si papá y mamá parecen mucho en la parroquia, él ya no quiere, porque quiere ser otro, quiere ser distinto, ya está harto de ser una parte de ti, que al principio el niño es una parte de mamá, luego es una parte de papá y mamá, es como un apéndice, ¿me entiendes?, ¿no? Cuando van creciendo ya quiere ser uno mismo, es el proceso, ¿no? Y entonces, ahí es muy importante, ¿no es cierto? Ese es un tiempo muy importante para con los hijos. Les tienes que respetar su libertad, pero al mismo tiempo ser astuto para ver cómo, respetando su libertad, acompañándolo en su periodo de crisis, haces posible que no se desgaje totalmente de Jesucristo. Esto es muy importante. Esto es muy importante, y en eso ayuda mucho la oración, pero al mismo tiempo ayuda mucho
la cercanía, el diálogo con los hijos. A esa edad, meterles la ley no sirve para nada. No sirve para nada. Al contrario, los aleja más, ¿no? Pues bien, entonces, para responder a la pregunta del hermano, efectivamente esto es el primer aspecto, la transmisión de la fe. Y luego, ya siendo una familia cristiana, son también un testimonio, son también un testimonio, familia, iglesia doméstica. Muy bien. Para las próximas ocasiones, ¿ya? Mañana todos lápiz y papel. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, aquí tenemos una hermana y ahí tenemos, ¿a quién? Un hermano. Aquí. Hermana, ¿puede ponerse en pie y así ya lo ubican? Muy buenas noches, Monseñor. Buenas noches, distinguidos sacerdotes. Jesucristo está caracterizado por ser el pastor por excelencia. ¿Usted qué opina, Monseñor, acerca de que... Bueno, ¿qué opinan, no? Yo les pregunto a los tres. Así como Jesús fue en busca de la oveja perdida, hoy el sacerdote también, con ayuda de los grupos de oración, de sus feligreses, podría también salir a evangelizar casa por casa. Porque el problema ahora que tenemos es que se está incrementando, ¿no? Se están incrementando los hermanos separados. Y no solo ellos, sino que la iglesia, pienso, ¿no?, de que debería ir así como Cristo en busca de la oveja perdida. No sé qué piensa, Monseñor. Y usted también, Padre. Muchas gracias. Como hemos mencionado, la iglesia somos todos, ser iglesia, ¿no? Y yo creo que ahí la respuesta está no solamente que el sacerdote vaya, el presbítero, sino todos nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, ¿no? Y eso justamente es, o sea, por ejemplo, les cuento, muchos párrocos a veces tienen que atender la unción de los enfermos, no lo puede hacer otro. Confesar no lo puede hacer otro, ¿no? Darle la absolución a una persona moribunda no lo puede hacer otro, ¿no? Porque son los sacramentos. Entonces no lo digo, como no tiene tiempo, entonces ahí ayudan los otros. No, no es eso, sino que cada uno tiene también esa misión de anunciar. Es decir, nosotros todos en el lugar que nos corresponde. No es quitarle un lugar al otro, sino hacer lo que a cada uno le toca. Y eso es lo que a cada uno nos toca, anunciar el Evangelio en primer lugar. Así es. Sí, efectivamente. Y esto, hermano, efectivamente, y de hecho esto depende mucho de ustedes mismos y sus párrocos, ¿no? Es decir, el padre Alberto ha puesto una cita ahí que es muy importante, que dice así: por el bautismo y la confirmación, todos los fieles tenemos el derecho y el deber de anunciar el Evangelio. O sea, tú no necesitas el permiso de tu párroco para ir por las casas a anunciar el Evangelio. No lo necesitas. No necesitas el permiso del obispo para en un microbús anunciar el Evangelio. No necesitas el permiso de la monjita para en una reunión familiar hablar de Jesucristo. No lo necesitas en tu trabajo. Y ahí está, o sea, ahí está el mundo, ¿no es cierto?, está ahí afuera. Y de hecho nos está esperando, ¿no? Tenemos un problema y justamente por eso estamos en todo este proceso, que es un proceso que yo sé que no es fácil, que yo sé que no se logra de un día para otro, ¿no? Tenemos que ir y seguir y darle y vuelva y vuelva y vuelva. Pero ya en el año 1983, el Papa Juan Pablo II, en una reunión con los obispos de América Latina, en Haití, abriendo el novenario de años, de 1983 a 1992, que fue cuando celebramos el 5º centenario de la llegada de la fe a América, el Papa Juan Pablo II
convocó a la Iglesia de América Latina a una nueva evangelización. Luego, el año siguiente, hizo esa misma convocatoria en una reunión con el Consejo Episcopal de toda Europa, y de ahí ya lo hizo toda la Iglesia Universal. Y esta nueva evangelización, decía Juan Pablo II, algo ha dicho también el padre Alberto ahora ha citado, pasa necesariamente por la participación de ustedes. Ha citado, yo no me acuerdo qué documento, pero que decía esto, ¿no? O sea, sin la participación de los laicos, la labor de nosotros, los pastores, ¿no? Obispos, presbíteros, etc., obispos, presbíteros, somos los pastores, claro, no puede tener mayor fecundidad. ¿Cuál es el problema? ¿El problema cuál es? El problema es que hemos venido de un tiempo que se llama la cristiandad, ¿no? En que la fe se respiraba en el ambiente. Han sido siglos en que todo Occidente, nosotros somos Occidente, ha sido católico. Perú, 95, 99%. Hace unos años las encuestas daban esto. Yo recuerdo haber leído encuestas en que estábamos 95% de católicos en el Perú. El último censo ya estamos por debajo del 80%, estamos 70 y tantos por ciento, ¿no? Que se declaran católicos. Leía el otro día de un país que ha sido católico, un país europeo, que ha llegado a ser prácticamente 100% católicos, que hoy día están en el 40 y tantos por ciento, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, antes, ¿no? La fe se respiraba en el ambiente. Se transmitía en todo, en los colegios, incluso en los colegios del Estado, en la vida diaria, en la familia, en el hogar, en el barrio, en todas partes se transmitía la fe. ¿Sí? Claro, esa cristiandad ya pasó. Entonces, ¿qué es lo que se requiere ahora? ¿No? Decía Juan Pablo II, Benedicto XVI, no podemos dar por sentado que la gente tiene fe, porque de suyo la gran mayoría ya no tiene fe. No es que no crea en Dios, mucha gente cree en Dios, pero creer en la existencia de Dios, hombre, el demonio también cree en la existencia de Dios, no solamente cree, está seguro que Dios existe porque lo conoce, ha sido un ángel suyo. Entonces, no se trata de eso, la fe es otra cosa, ¿no es cierto? Es otra cosa. Entonces, claro, el problema cuál es, que durante varios siglos, ¿no? Como ya la fe se adquiría en el hogar, etcétera, 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 las parroquias, no se dedicaban a transmitir la fe, sino a alimentarla a través de los sacramentos. Aquí hay bastantes jóvenes, pero los que tienen un poco de años, como yo, más que un poco, ¿no? Tal vez recuerden, o sea, yo me acuerdo en mi parroquia de niño, es que no había nada, porque nos preparaban para la primera comunión en los colegios, hasta en los colegios del Estado, ¿me entiende? Entonces, ¿qué había en la parroquia? La misa, eso es lo que había, la misa, nada más, ¿no? Entonces, luego de ahí ya empezaron, me acuerdo, a hacer algunas cositas, ¿no? Ver vacaciones útiles, para tocar guitarra. En la parroquia de mi barrio, en Lima, en San Isidro, se creó un complejo parroquial con cancha de fulbito de mano, cancha de básquet, para atraer a los jóvenes, para tenernos ahí, ¿no? Y un poquito cuidados, digamos así, ¿no? A los chicos, a los adolescentes. Entonces, claro, el pasar, atentos, de la cristiandad, el que los laicos estaban acostumbrados que la parroquia les dé todo, pasar a ser los laicos, ¿no? Agentes activos y no simplemente receptores de la palabra de Dios a través de la homilía del Padrecito o de las catequesis de no sé qué vaina y los sacramentos, la misa, o sea, pasar de ser meros receptores pasivos a ser agentes activos, eso naturalmente es un cambio de chip, como dicen los jóvenes ahora. Es un cambio de chip, ¿no? Que cuesta,
que nos está costando muchísimo, sí, pero es muy importante, dice Jesucristo, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Tenemos que perseverar. Entonces, ciertamente. Y gracias a Dios, entonces, para este cambio de época, ¿no? Como llama el Papa Francisco, como lo llama todo el mundo, que tiene todo de frente, o sea, no estamos en una época de cambios. Todas las épocas tienen cambios. Esto es un cambio de época total, total. Con las nuevas tecnologías, con la ciencia, etcétera, etcétera. El hombre, ¿no? Ya esto empezó con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, el hombre se siente muy seguro de sí mismo y ya comienza a prescindir de Dios. Es este impío del que hablábamos en el Salmo, ¿me entienden? Entonces, con esto se está dando este cambio de época. Está surgiendo una sociedad sin Dios. Esta es la realidad. Pero esto forma parte de la historia. Y la historia no se le escapa de las manos a Dios. O sea, la gran cristiandad ya pasó, y le estamos volviendo, ¿no?, a lo que fue la iglesia en sus orígenes. Pequeñas comunidades cristianas. Esto lo escribió Ratzinger, el joven teólogo Ratzinger, en la década del 60. Él ya de joven lo veía esto venir, lo vio venir y escribió una cosa muy interesante, un artículo muy interesante sobre la iglesia. Y él decía esto: el futuro de la iglesia está en pequeñas comunidades cristianas que sean creativas, creativas por el amor, ¿no? Entonces Dios, para este cambio de época, está suscitando ¿qué cosa? Los movimientos, ¿no? Y ahí ciertamente vemos que los movimientos están creciendo, ¿no? Los movimientos. Algunos crecieron mucho en Arequipa. La renovación carismática católica fue impresionante cuando entró a Arequipa en la década del 70. Ustedes conocen la Iglesia de la Compañía, pues esto, la Iglesia de la Compañía, el grupo Israel, el grupo de oración Israel, repletaba la Iglesia de la Compañía. Algunos, sí, ¿no es cierto? Esta es la hermana esta. O creo que es la puerta en la Merced, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? ¿Ah? La puerta del Señor. En la Merced, templos repletos, ¿no? Luego, claro, con la descentralización, ¿no es cierto? Entonces ya hoy día el grupo de Israel es una iglesia de un grupo pequeño, que todavía existe, ¿no? Etcétera, la puerta más o menos también. Entonces, porque se va descentralizando, ¿no? Pero pensemos en estas nuevas realidades eclesiales que de un término genérico se les llama con el nombre de movimientos, o que la renovación carismática no es un movimiento, es una corriente de gracia, ¿no? Saben los carismáticos, ¿no? Pensemos en estos, y estos van creciendo. Algunos, y ahora no voy a decir nombres, tuvieron un gran boom y luego, ¿qué ha pasado? Que se han comenzado a encerrar en sí mismos y entonces se han empezado a consumir por la autorreferencialidad, porque han perdido el impulso misionero. Ese impulso lo han ido perdiendo, entonces se han ido secando, porque lo que alimenta a un movimiento, una realidad eclesial, es justamente la transmisión de la fe. Hace años hubo un congreso misionero, el COMLA, no sé qué número, en la década del 80, finales del 80, que se llamó, el lema era: la fe se enriquece dándola. No sé si los viejitos como yo se acuerdan. Muy bien, entonces, lo que dice la hermana, ciertamente, hermana, efectivamente, es lo que dice el Papa Francisco: iglesia en salida, ¿no? Estamos llamados a iglesia en salida. Para eso no necesitamos que el padrecito, no podemos depender todo del padrecito de turno, ¿no? Ustedes como laicos, a través de sus movimientos, sus grupos parroquiales, ustedes como laicos pueden organizarse y decirle: padre, estamos ya organizados, entonces queremos salir, etcétera, etcétera, por las casas, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Entonces venimos a decirle que vamos a comenzar a salir y está en el centro de trabajo y, como decía, en el ambiente en el que nos movemos, ¿no? Pero sí, ojalá que todo esto que estamos haciendo, ¿no? Son años de estos encuentros, todos los meses, etcétera, etcétera, nos vaya ayudando, y seguramente lo va haciendo, yo creo que lo va haciendo, ¿no? A que
esto, seamos cada vez más conscientes de que todos somos iglesia y en consecuencia todos estamos a llamar a participar en la misión de la iglesia, ¿no? Muy bien, estupendo. ¿Algo más? Había aquí un joven. Este joven, a ver quién es el micrófono. Ya estamos terminando. Mientras llegue el micrófono, eso. Buenas noches con todos. Yo tengo una duda. Perdón, de todas maneras, una cosita, hermana, por si acaso. A mí me llamó mucho la atención, un tiempo después del último censo oficial, ¿no? El diario El Pueblo sacó un artículo de media página donde daba los resultados del censo, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y decía que entre el censo anterior y ese último habían pasado 10 años. En esos 10 años, el porcentaje de católicos en Arequipa había aumentado el 13%. A nivel porcentual, no solamente de números, sino a nivel porcentual. Había aumentado el 13%. Y el de evangélicos había disminuido el 10%. Una cosa impresionante. Yo no lo creí. Yo, no puede ser. Estaríamos yendo contra lo que está sucediendo en todo el Perú. Y lo que está sucediendo, salvo algunas iglesias en Asia y en alguna otra parte, lo que está sucediendo en todo el mundo. Y en Occidente, en todo Occidente. Y no lo creí, No lo creí, yo se había equivocado. Entonces, a mis alumnos de la época, el seminario les mandé a hacer una investigación, ¿no? Y yo mismo pedí al INEI los resultados oficiales. Y efectivamente era así. Entonces, contrariamente a lo que parece, curiosamente, en Arequipa el porcentaje de católicos ha aumentado, ¿no? Pero no nos podemos dormir nuestros laureles, ¿no es cierto? Al contrario, eso nos llama a procurar ser cada vez más santos, inmaculados ante Dios por el amor y hacer presente este amor. Porque como dice el Papa Francisco, citando al Papa Benedicto, lo acaba de citar ahora a la vuelta de su último viaje al Asia, lo ha vuelto a citar, o en uno de sus discursos, que dijo Benedicto XVI, la iglesia crece por atracción, no por proselitismo. No se trata de ir con crucificazos a la cabeza a la gente, que te vas al infierno, que eres un desgraciado. No. Conviértete, que Dios te ama. No. La iglesia crece por atracción, ¿no? Entonces también hay que saber anunciar a Jesucristo, ¿no? Porque si te encuentras con tus amigos del barrio o del trabajo que te invitan a ver el partido de fútbol con unas chelitas, que no está mal tomarse un vaso de cerveza, por si acaso, ¿no? 1 o 2, según la cabecita de cada uno, ¿no? No se te va a ocurrir a mitad, en pleno partido de fútbol, mire, la pelota la tiene el número 3, como la Santísima Trinidad, que no, se la pasa al 1, porque Dios es 1. No, pues no, es pesada como un tanque a pedal, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, en lugar de atraer, se entiende, creo, ¿no? Muy bien, escuchamos a este joven seminarista, es un seminarista, creo, ¿no? Es que estoy sin lentes. ¿Eres seminarista? No. ¿No tienes pinta? Bernardo, fíchalo. No, ya estoy casado. Fíchalo. Te van a jalar a tu casa. ¿Estás casado? Sí. Estamos fritos entonces. A ver. Muy buenas noches con todos. Así como la preocupación Francisco. de nuestra hermana nos dijo, también me llegó una de que es que todos los fieles no podamos llegar a cumplir con esas características de lo que nos explicaba el munus, ¿no? De ser sacerdotes, profetas y reyes. Debe ser por limitaciones, yo creo que por las físicas. Si conoce usted tal vez un caso sobre eso, personas que por su capacidad física no lleguen a desarrollar esto. Entonces, esa es no sé si nos pueda contar algo sobre esto, ¿no? No se cumplen todos, ¿no? Y también leí en el cuadro que decía Iglesia Universal y Iglesia Particular. Yo no sé si lo pueda explicar qué era la Iglesia Particular, porque no tengo mucho conocimiento sobre eso. No hay problema. Muchas gracias, más bien. Disculpa si no le expresé, no le expliqué. La Iglesia Particular es, en el fondo, toda circunscripción eclesiástica, ¿no? Que puede ser una arquidiócesis, una diócesis, una prelatura apostólica, un vicariato apostólico, ¿no? Es las instancias menores a la Iglesia Universal, donde se concretiza la Iglesia Universal
en cada, digamos, diócesis, por decir una manera, ¿no? Con respecto a la primera pregunta... La Iglesia Universal es la comunión de todas las iglesias particulares, ¿sí? O sea, ¿me entiendes, no? La Iglesia Universal, cuando hablamos de Iglesia Universal, hablamos de toda la Iglesia Católica. Toda la Iglesia Católica se realiza en lugares concretos. Por ejemplo, en Arequipa, ¿no es cierto? La iglesia en Arequipa es una iglesia particular, ¿sí? Lo que forma parte de la Iglesia Universal, ¿sí? ¿Se entiende mejor? ¿Se entiende? Ya. Gracias, José. Y con respecto a lo primero, mira, no es cuánto hay que hacer primero. Primero es comprender que en el bautismo se nos ha dado ese don. O sea, no, es primero ser consciente de ese compromiso de amor que Jesús nos ha dado a través del bautismo para poder desplegar, ¿no?, esa realidad del anuncio de la fe. Dos, celebrar la fe, ¿no?, y expresar concretamente la fe. Y habíamos puesto cada uno de acuerdo a su vocación, a su estado de vida o situación concreta. Por ejemplo, una persona muy mayor, 80 y tantos años, está enferma en su cama. Puede desplegar ese triple munus. Que no salga a caminar no quiere decir que no busque vivir esa dimensión regia, la tercera, con el ofrecimiento, ¿no?, de su propia, la segunda parte, ¿no?, sacerdotal, de ofrecer su propia vida, ¿no?, y sus sufrimientos al Señor, ¿no?, la oración que pueda hacer. Las personas que van a visitarle y les da una palabra, escucha y también les da una palabra respuesta espiritual. Está desplegando de acuerdo a sus condiciones, ¿no? En el ministerio regio, de repente, como te digo, no puede, entre comillas, hacer algo, pero su propio testimonio puede hablar mucho. Entonces, es importante descubrir el modo de acuerdo a las características que uno pueda estar viviendo en su vocación. En los hospitales, ¿cuántas personas viviendo en gracia son agentes de salvación, de reconciliación, de llevar la cruz y de purificar la iglesia y el mundo con su sacrificio? Entonces no hay que medirlo con lo que solamente se hace o no se hace, también, ¿no? Pero no es lo principal. Lo principal es ser consciente, ¿no?, de esa identidad cristiana, y por lo tanto parte de mi identidad cristiana es ese reflejo de Jesús en el ámbito que me toque. Muchas gracias, Padre Alberto. Un aplauso para el Padre Alberto. Muchas gracias. Muy bien. Dios mediante nos seguiremos viendo estos días. Entonces terminamos ahora. Hemos hecho una oración guiados por el Padre Alberto y el Papa Francisco del Evangelii Gaudium, pero como siempre terminamos dirigiéndonos a María, nuestra Madre, primera discípula y naturalmente también misionera. Con su presencia llevó a Jesucristo. Ya su Hijo resucitado, ascendido al cielo, lo siguió llevando ahí donde Dios la llevó, junto con el apóstol San Juan en Éfeso y en otros lugares.